Bueno, buenas tardes, gracias por su asistencia, muy agradecido. Entonces, vamos a continuar con el tema. Eh, digamos, ahorita ya entraríamos a una nueva unidad, sí, ya es la penúltima unidad casi de la orgánica 2. Sí, una unidad pues que es sumamente importante, sí, la de los carbonilos. Sí, entonces vamos a empezar con esta presentación, sí, acerca de eh, la adición nucleofílica, sí, a carbono carbonílico. Solo que vamos a centrarnos en el enlace carbono heteroátomo, sí. Eh, es un poco importante, ¿sí? Carbono heteroátomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son reacciones muy de equilibrio, son reacciones donde eventualmente, ¿sí? Dependiendo de las condiciones, el equilibrio se puede haber favorecido a los productos o no. Entonces, depende mucho del sustrato, de condiciones, o sea, hay mucha química que envuelve esta reacción. Bien, solo pues, si en la clase en vivo, digamos, pues si tuvieran alguna duda, ya abrí el chat, ahí está. Y también, pues si no, pues pueden abrir su micrófono y preguntar. Entonces escucharé, sí, le voy a poner un poco más de volumen y estamos. Bien, entonces vamos a ver un poco qué son los compuestos carbonílicos. Sí, para ello podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué tienen en común los siguientes compuestos? Vamos a verlos, ¿sí? ¿Cuál sería lo común, no? Lo común, digamos, podría ser que tienen todos un carbonilo, ¿sí? Un aldehído es un carbonilo, ¿sí? Que está unido a un carbono o a un hidrógeno, pero principalmente posee un hidrógeno, ¿sí? A su vez, la acetona, digamos, sería que contiene únicamente carbonos, ¿sí? Y sobre estos principalmente, vamos a centrar nuestra orgánica 2. ¿Sí? Porque van a dar reacciones, sobre todo de adición, ¿sí? Van a envolver otras reacciones, obviamente, sí, pero realmente vamos a obtener reacciones de adición, ¿sí? No así, digamos, los otros, que también están medio comunes, ¿no? Digamos, estos son derivados de ácido, ¿sí? La diferencia y la química va a cambiar porque yo tengo un heteroátomo acá. Por ejemplo, si yo tuviera un OH, ¿sí? Tendría un ácido carboxílico. Si yo tuviera un oxígeno enlazado a carbono, yo tendría un éster. Si yo tuviera un NH2, tendría una amida, ¿sí? Si yo tuviera un cloro o un bromo, tuviera un halogenuro de ácido, ¿sí? Veamos estos son derivados de ácido carbónico, ¿sí? Porque son parecidos a estos, solo que de ambos lados, ¿sí? Tendríamos oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos dos OHs, tendríamos ácido carbónico, ¿sí? Si tuviéramos OR, digamos, o carbono, tendríamos un éster del ácido carbónico. Sí, entonces su química también es un poco interesante. Sí, vamos a ver si más adelante presento algunos ejemplos, ¿sí? Cuando empecemos a ver sobre todo adiciones, perdón, cuando empecemos a ver reacciones de enolatos, ¿sí? Digamos, acá tenemos una cetena, ¿sí? Noten la cetena, ¿sí? Vean, es un carbono sp, pero también es un carbonilo, ¿sí? Las reacciones de acetena son bastante interesantes, ¿sí? Porque, digamos, pueden reaccionar como un alqueno, solo que el carbocatión se formaría sobre este carbono, ¿sí? Es interesante.
¿sí? Y los isocianatos que tenían una química muy parecida a las cetenas, solo que en vez de carbono tienen nitrógeno, ¿sí? Y toda esa química, sobre todo estos otros que no son estos, digamos, la vamos a ver en la orgánica 3, ¿sí? Porque ahí es donde vemos más las reacciones de sustitución sobre carbono sp2, ¿sí? Acá vimos una que sería la CA, ¿sí? Solo que en la orgánica 3 vemos un poco más de eso. Bien, ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, si solo abren su micrófono o en el chat para cualquier duda en vivo, ¿sí? Hablamos un poco de sitios nucleofílicos y electrofílicos, ¿no? Solo para entender un poco la química, cómo esperamos nosotros que reaccionen. Sí, recuérdense que el oxígeno es nucleofílico, ¿sí? Y recuerden que el carbono es electrofílico. Entonces, en base a eso, si ustedes entienden estas dos cosas, sí, que acá tenemos un sitio nucleofílico, ¿sí? Nucleofílico, y acá tenemos un sitio electrofílico, ¿sí? Electrofílico, digamos, bien. Entonces, entienden bastante de la química de los carbonilos, ¿sí? Porque no es como en los alquenos, digamos, que yo tendría que buscar dónde entra el electrófilo y dónde va a entrar el nucleófilo. Acá ya se ve más o menos que el electrófilo entraría en el oxígeno, digamos, una primera idea, ¿sí? Y que el nucleófilo entraría en el carbono. Entonces suena un poco más fácil de predecir algunas reacciones, ¿sí? Sin embargo, pues tiene su dificultad, sobre todo en las condiciones, ¿sí? En mecanismos, sí, que pueden ser un poco más largos, un poco más elaborados. Bien, entonces ahí estarían los que vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces sigamos conociéndolos un poquito. ¿Sí? Acá tenemos un carbonilo. ¿Sí? El carbonilo nuevamente posee sitios electrofílicos, digamos, como podría ser este carbono, ¿no? Este carbono que está ahí en rojo, ¿sí? Y probablemente tengamos sitios nucleofílicos, digamos, o para el ataque de un electrófilo, que sería este oxígeno, ¿sí? Además, ya en la siguiente unidad, ¿sí? Vamos a ver que estos hidrógenos son ácidos y algo ya hicieron condensación aldólica, ya hicieron la reacción de Nagel, la reacción de Perkin. Entonces ya saben que en esos hidrógenos nosotros podemos hacer reacciones, ¿sí? Aquí hay un mapa de potencial electrostático, ¿sí? No lo olviden, donde tenemos rojo, ¿no? Es un exceso de electrones, ¿sí? Significa que ahí yo tengo electrones, ¿sí? Mientras que si yo tengo los sitios azules, yo puedo observar que ahí yo no tengo electrones, electrones, ¿sí? Vamos. Y, eh, entonces, vamos a ver las propiedades de adultos estables, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué sucede? Yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener carbonilos, digamos, y podría tener, acá puedo tener oxígeno, ¿sí? Puedo tener azufre, puedo tener SO3A menos, ¿sí? Puedo tener NH2, puedo tener NH3, puedo tener estrus, puedo tener varias cosas, solo que ven que el equilibrio tendría yo un problema con el equilibrio, ¿sí? Podría yo tener
hilo desplazado, ¿no? Por ejemplo, este hidrógeno podría irse con el oxígeno, ¿sí? Con este oxígeno, digamos, y este OH podría ir al carbono carbonílico, ¿sí? Siendo así, podríamos tener un grupo estable. ¿Por qué? Porque lo que probablemente tengamos, ¿sí? Sea una cosa más o menos así. Pensemos. Podría yo tener R2, vamos a ver si me sale la R, R1, R2, OH, ¿verdad? Porque aquí si ven está el hidrógeno que teníamos acá. Y acá metimos el OH. Si ven eso, se ve bastante inestable, ¿no? Ya de por sí ya se ve no muy estable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos adductos poco estables, ¿sí? Con todos estos, ¿sí? Entonces, todos estos son reacciones que vamos a estar tocando en esta presentación, ¿sí? Con eso vamos a nosotros ir descubriendo más o menos la química de los carbonilos. ¿Sí? Ya de por sí vemos que hay productos poco estables, pero podemos ver algunos trucos, podemos ver algunas aplicaciones, ¿sí? En esta primera presentación. Ya después vamos a ver reacciones más útiles, ¿sí? Por ejemplo, si entra hidrógeno, si entra carbono, ¿sí? Como carbono nucleofílico, ¿sí? Un poco distinto a este, ¿sí? Que este es el nitrilo, pero viene de un ácido muy fuerte. Bien, pues prosigamos. Ya saben, si tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono y preguntar, ¿sí? O tengo el chat también abierto por si tuvieran alguna duda. Bien, ahorita en vivo, ¿verdad? Y en la repetición ya saben que es un poco difícil. Bien, entonces, vamos a ver un poco cómo es esta reacción, ¿no? Aquí hay varias posibilidades. Sí, entonces empecemos por el principio, digamos, empecemos por aquí. ¿Sí? Este sería como quien dice nuestro paso primero. ¿Sí? Entonces, nucleófilo, ¿sí? Puede reaccionar con el carbono carbonílico y este vendría hacia acá. Vean. Entonces, tendría esto que es sumamente importante, un intermediario tetraédrico. Entonces, si ya es lo suficientemente fuerte, débil, digamos, como base, ¿sí? Cuando estos electrones regresen, ¿sí? A formar el doble enlace, y salga, porque ya es una base bastante estable en solución, ¿sí? Es una posibilidad. Y esas son reacciones de sustitución. Esto no ocurre en la química de los aldehídos y las cetonas, que es lo que estamos tocando en esta presentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tendría que salir como carbono negativo, en el caso de una acetona o un hidruro, ¿sí? Y eso ya saben que no es estable, ¿sí? Son bases muy fuertes y lo más seguro es que vuelvan a reaccionar, si es que salen, ¿sí? Y volvamos a intermediario tetraédrico, ¿sí? Entonces no reaccionan así. Entonces, ¿qué sucede? Yo sí tengo Y, que es carbono o hidrógeno, ¿sí? En el caso de aldehídos y cetonas, ¿sí? Son bases muy fuertes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener son reacciones de adición, ¿sí? Vean, entonces vamos a agregar un HX o HNU, digamos. HNU. Ah, no, perdón, este es el nucleófilo, el electrófilo, perdón. Entonces, este va a reaccionar, digamos, con hidrógeno o con algún otro grupo, ¿sí? Y vamos a obtener esto, ¿sí? O podríamos obtener esto que también lo vamos a ver en el caso de que tengamos nitrógeno, ¿sí? Vamos a ver mucho este intercambio, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Bien, vean, puede pasar que nucleófilo, si es lo suficientemente fuerte, eventualmente este se podría protonar o diprotonar, digamos, y salir como agua,
y nucleófilo podría formar el doble enlace y podríamos tener especies de este tipo, ¿sí? Lo cual son también bastante interesantes y bastantes reactivas, ¿sí? Podemos seguir, ¿no? Vamos a seguir la presentación, ¿verdad? Para poder ver cómo es que estos aldeos y cetonas reaccionan. Entonces, depende, hijo Pepito, siempre. Entonces, vamos a ver. Yo tengo cetona, ¿sí? Tengo una cetona y tengo un nucleófilo. Tengo un ácido, ¿sí? Entonces, hay varias posibilidades. Primera posibilidad es que oxígeno reaccione con, digamos, hidrógeno, ¿sí? Se rompa esto y entonces después que se protona, digamos, nucleófilo pueda reaccionar, ¿sí? O puede darse lo contrario, que primero reaccione nucleófilo, este venga hacia acá y entonces ya este exceso de electrones reaccione con el hidrógeno, ¿sí? Entonces eso es lo que tendríamos que pensar, ¿sí? El producto siempre va a ser igual, ¿no? El producto va a ser siempre una reacción de adición, ¿sí? No vamos a tener reacciones de sustitución para aldehídos y cetonas, ¿sí? Únicamente para ácidos carboxílicos o derivados de ácido. Reacciones que vamos a ver en orgánica 3, ¿sí? Obviamente un ácido pues bastante fuerte, ¿no? Para que A menos no reaccione después, ¿sí? O si no es deseado, desde luego, ¿sí? Entonces, veamos, ¿sí? Algunas veces puede seguir reaccionando, ya sea porque es un buen nucleófilo, ya sea porque se sigue protonando y nucleófilo, el que entró, puede donar electrones, ¿sí? Y podría generar un doble enlace, ¿sí? Cualquiera de esas reacciones, cualquiera de esos casos los vamos a ir viendo. Entonces, lo que les decía, tenemos prácticamente dos mecanismos. Ahorita que estamos en la adición de heteroátomos a carbonos carbonílicos, regularmente o la mayoría de casos, sí es en medio ácido, ¿sí? Ahí vamos a ver un caso en medio ácido y medio básico, sí, solo para ilustrar estos mecanismos, ¿sí? Pero regularmente cianhidrinas, sí, acetales, sí, las vemos principalmente en medios ácidos, ¿sí? Podríamos platicar un poco de eso después, ¿sí? Y si el medio es básico, digamos, nucleófilo reacciona primero, ¿sí? Entonces, si el medio es ácido, es básico, se da primero esta reacción, ¿sí? Entonces, siempre vamos a llegar al mismo producto, solo que el mecanismo es el que va a cambiar. Ojo con eso. Bien, entonces, prosiguiendo, pensemos un poco en resonancia para entender un poco la reactividad del carbono carbonílico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? Tenemos el carbono carbonílico, ¿sí? Notamos un poquito esto, ¿no? Esto es interesante. Esto podría explicar varias cosas, esta diapositiva de acá, varias cositas. Vean, ustedes tienen, ¿sí? Un carbonilo, aquí tenemos un ángulo de enlace de 120 grados, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando la reacción, ¿sí? O cuando tenemos la resonancia, digamos, cuando este viene hacia acá, ¿sí? Yo voy a tener, digamos, un anión acá y un catión aquí, ¿sí? La idea es que entonces este ángulo va a ser diferente a 120 grados. Probablemente sea un poquito menor, probablemente sea mayor. Lo que sí es que cuando este logre reaccionar, vean, el ángulo va a ser de 109,5, ¿sí? Porque está pasando de un carbono sp2, ¿sí? Este es un carbono
sp2 está pasando un carbono sp3, ¿sí? Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta de algunas cosas, ¿sí? Lo primero es que las cetonas son menos reactivas que los aldehídos. ¿Por qué? Porque aquí, si ven, si esto fuera muy grande, muy voluminoso, ¿sí? Vamos a poner un color un poco más chilero, digamos un azulón. Digamos, si yo tuviera acá grupos muy grandes, es mejor que estén a 120 grados de separación a que estén a 109,5 grados, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, por eso ya desde acá podemos hablar que las cetonas son menos reactivas que los aldehídos, ¿sí? Además, tenemos otra cosa, ¿sí? Que eventualmente estos grupos van a, hasta cierto punto, digamos, estabilizar el carbocatión. Entonces, heteroátomo, que no es una base tan fuerte o un nucleófilo tan fuerte, digamos, va a tener problemas porque este carbocatión es muy estable, ¿sí? Entonces probablemente no reaccione, ¿sí? Tan fácilmente. Entonces, nuevamente, punto para los aldehídos. Si acá hay un hidrógeno, entonces esta carga positiva no está tan estabilizada y a heteroátomo le va, o a carbonilo le va a convenir reaccionar para quitarse esta carga positiva, ¿sí? Y además, como no haber una separación tan grande, digamos, aquí va a haber un grupo H que no es un grupo voluminoso, digamos, y entonces no va a tener problema con el cambio de ángulo, ¿sí? Además del efecto estérico que podría tener estos. No, nuevamente, yo no muy confío en el impedimento estérico. Sí es un factor, pero no olviden que esto es plano, ¿sí? Entonces, no es un carbono sp3, donde el impedimento estérico podría verse más, ¿no? Acá no, acá pues sencillamente es más fácil porque puede reaccionar por arriba o por abajo, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, pues tengan en cuenta este mecanismo, este nos va a seguir sirviendo en la siguiente diapositiva para entender un poco mejor cómo reaccionan estos, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá, tenemos acá, por ejemplo, tenemos, pensando en esto, desde luego, tenemos R1 y R2. Tenemos los grupos alquilo, ¿sí? Del anterior carbonilo, ¿sí? Tenemos más o menos el efecto, ¿sí? Tenemos un poco del impedimento estérico del producto, muy importante, del producto, ¿sí? Y por lo tanto tenemos ese equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿qué pasa si yo cambio estos grupos R, ¿sí? Lo que tenemos en esa tablita, ¿sí? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el impedimento estérico en este producto? ¿Cómo va a ser el equilibrio? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver. Bien. Bueno, el efecto del sustituyente de esos dos. Bien, si los dos son grupos alquilo, es decir, si tuviéramos cetona, si tuviéramos, no sé, 3-hexanona, etcétera, tendríamos dos grupos alquílicos, ¿sí? Que entonces el carbocatión estaría bastante estabilizado, ¿sí? Y a la hora que cambie el ángulo de 120 a 109, el impedimento estérico sería significativo, ¿sí? Entonces el equilibrio estaría más hacia el lado de los reactivos, es decir, habría muy poco rendimiento, ¿sí? Eso es muy importante, entonces eso es para empezar, ¿sí? Ahora vamos al siguiente. El siguiente sería tener un aldehído, digamos, y un grupo alquilo, ¿sí? Digamos, estabiliza, pero no tanto, ¿sí? Digamos, está presente, pero es menor, ¿sí? Porque entonces al cambiar un hidrógeno por un grupo alquilo,
¿sí? No se notaría tanto, ¿sí? Y entonces yo podría obtener más rendimiento, ¿sí? Comparado con una acetona. Ahora, la referencia sería tener, digamos, sí, formaldehído, ¿sí? Si yo tengo formaldehído, entonces yo podría ver como una referencia. Entonces, ¿qué es lo que haría más reactivo si yo tuviera aldehído, digamos, o cómo podría mejorar ese equilibrio? Bien, la respuesta está aquí, con grupos electronatractores. ¿Por qué? Porque desestabilizan el carbocatión, por lo tanto el heteroátomo podría reaccionar más fácil, ¿sí? Hay impedimento estérico presente, ¿sí? Pero según esto es pequeño, ahí es de ver, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tengo que dos grupos electronatractores podrían desestabilizar mucho al carbocatión y hacer que prácticamente todo reaccione, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo ejemplos, ¿sí? Donde metamos un poco esto, ¿sí? Esto es muy importante en la química de los carbonilos y hay que tenerlo bien presente. Bien, entonces depende, todo depende, ¿no? Como dice Pepito. Bien, el efecto estérico e inductivo son importantes. Bien, esto ya sería un libro de texto más aterrizado, más normal. Digamos, que sería el libro de Jurkanis Bruis, ¿sí? Donde tenemos la misma reacción, vean, nucleófilo entra, electrones vienen, un ácido es sacado de por ahí, ¿sí? Y bueno, veamos un poco. Entonces, ¿quién es más reactivo? ¿Un aldehído o una acetona? La verdad, un aldehído, un aldehído. ¿Sí? Nuevamente, depende del caso, ¿sí? Hay cetonas que podrían ser igual de reactivas que un aldehído, ¿sí? Por ejemplo, trifluorocetona, por ejemplo, es un reactivo que con estas reacciones que vamos a ver ahorita, ¿sí? Se da bastante bien. Entonces, esto es muy de orgánica 1, ¿no? Si yo les pusiera, bueno, ¿quién es el más reactivo? De repente ya lo vieron con la licenciada Nora, entre el formaldehído y una acetona, la verdad es que el aldehído es más reactivo, ¿sí? Siguiendo un poco, entonces las cetonas con más grupos voluminosos son las menos reactivas. No tanto porque nucleófilo tenga que entrar acá y no encuentre por dónde entrar, sino porque este ángulo va a cambiar. Este ángulo es de 120 y a la hora que pase a 109, estos grupos van a estar estéricamente más impedidos. Entonces, a la acetona no le conviene reaccionar para que después quede una acetona más, perdón, un alcohol más inestable, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces vamos con la primera reacción, la formación de hidratos, ¿sí? Esta es la reacción más sencilla que hay en el programa, ¿sí? Y la adición de agua, ¿sí? Esta puede ser en medio ácido o puede ser en medio básico, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven, está bastante fácil. Esta es una diapositiva o una gráfica del libro de Carey, ¿sí? Ustedes tienen un carbonilo, ¿sí? Por ejemplo, tiene electrones, ¿sí? Que podrían reaccionar con un protón del agua y el oxígeno del agua reaccionar con carbono carbonílico, ¿sí? Estaría bien, ¿sí? Para formar un hidrato. Vean que el hidrógeno se va con el oxígeno y el OH, digamos, entraría en el carbono que era carbonílico. Entonces el sitio reactivo sería este que está aquí, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? Esto pues obedece a un equilibrio, obviamente, ¿sí? Digamos que la constante de formación de un hidrato estaría dada por la concentración del hidrato por dividido la concentración del compuesto carbonilo y el agua, ¿sí? De ahí podríamos hablar de catálisis ácida, catálisis básica, ¿sí? Pero al final sería eso.
Bien, entonces aquí tenemos una pequeña tablita, ¿sí? Bastante interesante, donde está estas constantes de equilibrio, donde está el porcentaje, ¿sí? De esta constante de equilibrio, ¿sí? Es decir, si yo tengo cetona, ¿sí? Yo tendría más o menos menos del 0.1%, ¿sí? De hidrato, ¿sí? Vean, muy poquito, ¿sí? Si yo tengo acetaldehído, tendría un poquito más del 50%, una constante de equilibrio de 1.1, 1.2, ¿sí? Arriba de 1, pero no mucho, ¿sí? Y si yo tengo estos que están acá, vean, si tengo trifluorocetona, perdón, hexafluorocetona, cloral, ¿sí? O formaldehído, vean que tengo el 100%, ¿sí? Aquí tenemos alguna nota, ¿sí? Que nos han puesto acá. Digamos, el formaldehído no es aislable, ¿sí? El formaldehído forma un hidrato muy interesante, ¿sí? Realmente forma un trímero, ¿sí? Creo que más de alguno lo usó, no estoy seguro. Creo que lo usamos el año pasado, que se llama paraformaldehído, ¿sí? A veces lo que pasa con el formaldehído, así rápido, un paréntesis, ¿sí? El formaldehído, digamos, es un gas, ¿sí? Entonces está en solución, el que ustedes, creo que alguien lo usó, si no estoy mal, para algunas reacciones, ¿sí? De SEA, etcétera. El formaldehído viene en una solución, ¿no? Del 37%. Pero también hay formaldehído sólido, digamos, que sería este trímero, ¿sí? Que sería el hidrato, digamos, pero no es aislable, ¿sí? ¿Por qué es soluble este en agua? Pues porque forma un hidrato también, eso también es muy interesante, ¿sí? O sea, en la solución de formalina, digamos, en la que usaron algunos de sus compañeros, lo que realmente tenemos es el hidrato de formaldehído, ¿sí? Porque vean, tenemos en solución, tenemos concentración de carbonilo, tenemos agua, ¿sí? Lo que más tenemos es hidrato, el 100% es hidrato, ¿sí? Veamos cloral. Este es un aldehído muy interesante. Vean que lo que tienen es un grupo electrón atractor, ¿sí? Entonces, el equilibrio se va más hacia la formación del hidrato, ¿sí? El hidrato de cloral es comercial, solo que antes se vendía en unas pastillitas que se llamaban Nervesa, ¿sí? Y servía para la gente que no podía dormir. Obviamente la Mara abusó, Mara se suicidaba con Nervesa, entonces se dejó de vender y ahora es exclusivamente para uso veterinario, ¿sí? Entonces únicamente se puede comprar en es hidrato cloral, sí, es un fuerte, que sería somnífero, sí. Y tenemos acá, por ejemplo, hexafluorocetona, sí, hexafluorocetona, si ven el impedimento estérico, por eso a veces aquí atruena nuestra idea, sí, de que impedimento estérico es realmente muy importante. Sí, realmente es importante, pero cuando tengo grupos electroatractores, vean, yo logro formar fácilmente el hidrato, ¿sí? Tengo un 100% reportado de la formación del hidrato, entonces depende mucho del grupo electrón atractor, ¿sí? Entonces podría tener hidratos estables, ¿sí? A pesar que sean cetonas. Bien, entonces vamos a ver un poco de los mecanismos, ¿no? Veamos entonces. Acá tengo exactamente lo mismo. Digamos, la formación del hidrato en medio ácido. Entonces, vean, siempre el primer paso, vean cuál es. El primer paso es, vamos a anotar acá, el primer paso es que este oxígeno reaccione con el grupo H+, ¿sí? Este grupo H+, ya formaría un ácido conjugado. Vean, sería la parte básica, digamos, el ácido lo toma, un ácido conjugado.
ese ácido conjugado es estable, digamos, es más estable que si yo formo un carbocatión, ¿sí? Porque bien podría yo decir, bueno, que no sea el oxígeno, sino que sea estos dobles enlaces. Vamos a cambiar de color, ¿sí? Para que vean qué podría pasar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago esto? Entonces, yo lo que obtendría sería algo así, ¿no? Un grupo R enlazado a un grupo CH, y solo que ese grupo CH ahora posee un enlace con un OH. Entonces el oxígeno quedó bien, ¿no? Quedó con su octeto completo, pero ¿qué pasa? El carbono quedó con carga positiva, ¿sí? Entonces, eso termodinámicamente no es estable. Y también lo sabemos de lo que ustedes aprendieron en resonancia en orgánica 2. Este posee otra estructura resonante, ¿no? Si estos dos electrones forman enlace acá, obtengo esto. Vean que entre este y este, la estructura resonante mayoritaria sería esta que está en rojo, porque todos sus octetos estarían completos, ¿sí? Mientras que acá el carbono estaría con su octeto incompleto. Es otra razón más para decir que el intermediario, digamos, o lo que realmente estamos observando, el que va a reaccionar con el agua, es este de aquí, ¿sí? Pues ojo. Bien, entonces ya teniendo eso, el agua tiene electrones libres que puede compartir y eventualmente podría reaccionar acá. Ahora sí, ya que va a tener su octeto completo, ya devuelve los electrones al oxígeno, oxígeno ya se estabiliza y obtengo esto, ¿sí? Otro ácido conjugado. Entonces, fácil, como el medio es ácido, este podría eventualmente, sencillamente, el hidrógeno que está acá, digamos, echamos este hidrógeno regresa los electrones y lo que obtendríamos es un protón, ¿sí? Un H más, ¿sí? Y observen lo que tendría es un hidrato, ¿ven? Carbono y dos átomos de oxígeno, ¿sí? El cual es inestable, es un aducto, como decía una diapositiva anterior, pero si grupo R es un grupo electrón atractor o posee grupos electrón atractores, vamos a tener la ventaja, ¿sí? La gran ventaja de poder obtener, digamos, cierta estabilidad. Bien, entonces veamos ya en forma más bonita, ¿sí? Ya con estados de transición, esa era específica, digamos. Esta es ya más general. Vean, tenemos, digamos, este estado de transición, ¿sí? Con el agua, ¿sí? Y generar esto, ¿sí? Después, otro contraión, ¿sí? Podría venir y tomar un protón y dejar que los electrones quedaran acá y podríamos obtener el hidrato, ¿sí? Y este ácido conjugado. Bien. Entonces, vamos a ver el medio básico, ¿no? Que sería la otra forma de formar un hidrato, ¿sí? Veamos. Entonces, vamos a tener OH menos, que reacciona con carbono, ¿sí? Carbonílico. Eh, Oxígeno toma los electrones. Y entonces vean, ahí sin ni modo, todos octetos completos. Buenísimo. Solo que este quedaría con carga negativa. Entonces, ¿cómo hace él para estabilizarse? Bueno, tengo una molécula de agua en el medio, porque igual estoy adicionando agua. ¿Sí? Vendría, tomaría SH+, aquí se rompería un enlace con oxígeno para formar un OH-, y el hidrato en medio básico. Vean que el producto es exactamente el mismo, lo que cambia es el mecanismo de reacción, ¿sí? No olviden eso. Bien, entonces aquí nuevamente teníamos la específica, ahora tenemos una más general, ¿no? Digamos,
aquí está la base, ¿no? La base toma este protón, digamos, genera OH- en el medio, OH- reaccionaría, este vendría para acá y obtendríamos esto, ¿sí? Ya esto, nuevamente, aquí si no hay pierde, toma el protón del agua, se pierde esto, ¿sí? Perdón, se pierde esto, este enlace se rompe para generar OH- en solución y tener anhidrato. ¿Sí? Vean, mismo producto que con la catálisis ácida. Bien, entonces, este sería el diagrama de energía. Vean, en medio básico, ¿sí? Sacado del libro de Carey, ¿sí? Solo que del básico, no del avanzado. Vean acá que estamos viendo que la base en el estado de transición está reaccionando con el carbonilo se está rompiendo para generar una carga positiva acá y entonces ya tener este intermediario. Vean que ya cambió a carbono sp3, eso es muy importante. Vean que aquí había una separación entre R y R' de 120, aquí hay una separación de 109 grados, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? A la hora de pensar en la reactividad. Bien, ahora, ¿qué puede pasar acá? Tengo un anión, tengo una base y tengo algo más o menos ácido que sería el agua. Entonces, ¿por qué no proponer que esta base toma el protón del agua y genera OH- que igual tenía al principio? ¿Sí? Y así tengo esta reacción. Vean, inclusive la reacción está sostenida por un ligero equilibrio y depende mucho de que sea este OH-. Vean acá la reacción según Carey, ¿sí? Muy general, desde luego, ¿sí? Cada reactivo es diferente, pero esa reacción es endotérmica, ¿sí lo ven? No es favorecida, no es, como les gusta decir a ustedes, eh, les gusta decir, se me fue el nombre, les gusta decir que es espontánea, ¿sí? Espontánea. Sí, gracias para quien abrió el micrófono, es espontánea. ¿Sí? Entonces, no es espontánea, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque el hidrato es poco estable, ¿sí? Vamos a tener algunos hidratos que sean estables, ¿sí? Y que por ello podamos tener mejores rendimientos. Ya vimos, son contados los casos, hidrato de cloral, hexafluorocetona, formaldehído, ¿sí? Tal vez de repente benzaldehído, tal vez esté por ahí por 60, 70, ¿sí? Habría que ir a leer, ¿sí? Pero la reacción regularmente, la constante de equilibrio es menor a 1. Bien, entonces vamos a ver un poquito de las constantes de equilibrio. Vean, son mayores a 1, varias. Aquí tenemos algunos, ¿sí? Del libro de Carey avanzado. ¿Sí? Vean, tenemos, por ejemplo, si es formaldehído, es arriba de 1. Vean, acetaldehído. Vean, arribita de 1, sí, por eso esta tenía un rendimiento de más o menos 56, 58, no me acuerdo ahorita. 56%, una cosa así, ¿no? Arribita de 1, porque si fuera 1 sería 50-50. Esta ya, vean, ya baja de 1 cuando esto es propionaldehído. Si es 0.85, eso significa que tendría un rendimiento como el 40, ¿sí? Vean acá con este otro aldehído, 61, tendría un rendimiento también, es decir, 40, digamos. Vean este con un alquino, ¿sí? Vean, 0.23, eso significa que yo tendría un rendimiento horrible, ¿no? ¿De cuánto sería ahí? Bajísimo, ¿no? Vean, sube si yo tengo trifluoroacetaldehído, digamos. Vean, aquí tenemos una pregunta de Francisco, perdón. Sí, es por eso que se dice que es un aducto, Francisco, porque, digamos, no es estable, ¿sí? O sea, en el equilibrio va a estar más del lado de los reactivos que de los productos. Entonces no es un producto totalmente, sino es un aducto
que puede ser fácilmente reversible. ¿Sí? Prácticamente ese es el concepto de aducto. ¿Sí? Vean lo que hablábamos del formaldehído, ¿sí? Perdón, del benzaldehído, vean, para ver si estaba bien. Ah, no, bajísimo. Vean estaba yo equivocado, ¿sí? Vean el benzaldehído, ¿sí? Es un equilibrio horrible, ¿sí? No es nada estable. Sí, yo dije, bueno, de repente el hecho de estar en un anillo aromático tal vez cambia, vean cetona, ¿sí? Horrible. Vean esto, colocando solo un flúor a la acetona, tampoco mejora mucho, ¿sí? Colocándole un cloro a la acetona, pero vean, ya si le coloco 3 flúor, vean cómo cambia, ya es bastante mejor, ¿sí? Eh, Veamos, bueno, este caso no nos sorprende. Este caso con hexafluorocetona ya lo habíamos visto. Veamos este, sí, vean una acetofenona, ¿sí? Y ya estos pues ya no nos sorprenden mucho, ¿sí? Entonces, vean, hay que explicar los fenómenos, ¿sí? Por algo somos químicos. Entonces, sobre todo efectos inductivos, ¿sí? Eso es bien importante. Si ven, es de las cosas más importantes, más que el efecto estérico. ¿Sí? Hay cosas que solo con efecto estérico se pueden explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué efecto inductivo hay ahí? Del hidrógeno, ¿no? O mejor dicho, no hay efecto inductivo, ¿no? No hay nada que estabilice ese carbocatión. Tal vez podría ser una explicación válida, ¿no? En un examen. Bien, entonces vamos a terminar con esta diapositiva solo para que vean cómo sería la formación del trímero, ¿sí? Del formaldehído, ¿no? O cómo lo podemos obtener. Y ya con esto vamos a concluir hoy y seguimos el jueves con este tema. Digamos, acá ustedes pueden ver en medio ácido, ¿sí? Vean, puede tomar un protón, ¿sí? Y a generar esto, vean lo que se genera, ¿sí? Termodinámicamente más estable, octetos completos, todo bien, ¿sí? Y entonces podría reaccionar otra molécula de formaldehído, ¿sí? Y generarnos hasta 3, por ejemplo, ¿sí? Veamos esto. Acá podríamos tener el hidrato, ¿sí? También bastante estable, pero también podríamos seguir un proceso de oligomerización. Y este es el que se forma, este es el famoso paraformaldehído, ¿sí? Es este trímero, ¿sí? Del aldehído, ¿sí? Entonces aquí tienen el mecanismo, ¿no? Vean que está bien sencillo, ¿sí? Al final llegamos a agregar 3 y entonces este vendría y podrías reaccionar con el mismo, ¿no? Vendría hacia acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí es para ver lo reversible, ¿no? ¿Qué sucede? Que podría romper este, serían lo que podría ser reversible, ¿no? Entonces, el paraformaldehído también en reacciones, yo podría agregar paraformaldehído, que es sólido, solo que hay que tener cuidado, que es explosivo, ¿sí? No es acebum, ¿sí? Yo creo que un químico probó, un poco de paraformaldehído, lo envolvió en papel periódico e hizo un petardo y le funcionó. Entonces, si hace boom, entonces hay que tener cuidado con él, pero digamos en solución, calidad, ¿no? Porque toma un protón y vamos a llegar a el formaldehído sin necesidad de tenerlo en solución acuosa. Entonces, para algunas reacciones donde el agua no sea opción, tengamos que no tener agua, el paraformaldehído es una buena opción para tener aldehído. Bien, podríamos tener polímeros, ¿sí? Podríamos tener poliformaldehído, ¿sí? Eventualmente podría ser útil. Yo creo que una vez lo vi, ¿sí? Pero ahorita no se me viene a la mente alguna aplicación. Bien, si quieren dejamos la estereoquímica para el día jueves. Gracias por asistir y nos vemos el jueves.